Parachá de Abarca 2, estudio de la palabra santa. Tema: el diezmo, parte final. Este video es la parte final del tema de la ley del diezmo. Seguimos con: de gracia recibisteis, dad de gracia. Evangelio según el apóstol Mateo, capítulo 10, versículo 8. Sanen a los enfermos, resuciten los muertos, limpien a los afectados con sará, lepra, echen fuera demonios. Ustedes han recibido sin pagar, así que den sin pedir paga. Ahora la gran pregunta es: ¿por qué el Mashiach no ratificó vigente la ley del diezmo, siendo él el nuevo pacto? La respuesta la encontramos en el Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 2, versículo 19. Yahshua le respondió: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré otra vez. Si revisamos con lupa los 4 evangelios, encontramos que el Mashiach no ratifica si la ley del diezmo iba a seguir vigente, porque él sabía que el Imperio Romano iba a destruir el templo de Jerusalén después de su crucifixión, y que a partir de ese momento desaparecería el servicio del sacerdocio levita, y en el acto quedaría sin vigencia la ley del diezmo, ya que la ley del diezmo fue consagrado para los sacerdotes levitas. Pero en cambio el Mashiach sí nos dejó claro en el Evangelio según el apóstol Mateo, capítulo 10, versículo 8, que está prohibido comercializar con la fe, está prohibido cobrar por enseñar las buenas noticias del Evangelio, cuando nos ordena: de gracia recibisteis, dad de gracia. El apóstol Pablo jamás cobró diezmo. El mayor exponente del Evangelio de todos los tiempos, el apóstol Pablo, jamás cobró diezmos. Él trabajaba haciendo tiendas. Evangelio según los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 3. Porque él tenía el mismo oficio, haciendo tiendas. Se quedó con ellos y trabajaron juntos. Y de lo que producía en sus manos, trabajando, ayudaba al necesitado. Evangelio según los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 34. Ustedes mismos saben que estas manos mías han proveído no solo para mis propias necesidades, sino para las de mis colaboradores también. Versículo 35. En todo les he dado ejemplo de que así, trabajando arduamente, tienen que ayudar al débil, recordando las palabras del Adón, Yahshua mismo: hay más felicidad en dar que en recibir. ¿Te das cuenta? Mientras el apóstol Pablo, el mayor exponente del Evangelio, trabajaba, los pastores del sistema religioso actual que piden diezmos son unos asalariados del Evangelio. Y no lo digo yo, lo dice la Torá de Yahweh. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 2. Ven, Adán, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, diles a ellos, a los pastores, que Yahweh Elohim dice esto: ay de los profetas de Israel que se alimentan así. Ese texto santo se refiere directamente a los pastores que piden diezmos en sus iglesias. ¿No debían los pastores alimentar a las ovejas? Versículo 3. Ustedes comen las carnes de primera, se visten con la lana y matan lo mejor de la manada, pero no alimentan a las ovejas. Versículo 4. Ustedes no fortalecen al débil, ni sanan a la enferma, ni vendan a la quebrantada, ni traen de regreso a la descarriada, ni buscan a la perdida. Por el contrario, ustedes las tiranizan con fuerza aplastante. ¿Te das cuenta? Ellos, aún recibiendo el diezmo, no hacen el trabajo evangelístico como lo hacía el apóstol Pablo. Por eso el Mashiach Yahshua ratificó que él es el único y buen pastor, y también nos deja claro que los que reciben diezmos
no son pastores, sino unos asalariados del Evangelio. Ojo, lo dijo mi pastor, el pastor de la casa de Israel, Yahshua HaMashiach. Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por sus ovejas. Versículo 12. El obrero asalariado, puesto que no es pastor y las ovejas no son de él, ve al lobo venir, abandona las ovejas y huye corriendo. Entonces el lobo las arrastra y las dispersa. Por tal razón, las iglesias del sistema religioso actual no poseen el poder espiritual de sanación, el poder espiritual de milagros que tenían los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 6. Kefa, Pedro, dijo: yo no tengo plata y tampoco tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Mashiach Yahshua de Nazaret, camina. Versículo 7. Cogiéndolo por la mano derecha, Kefa, Pedro, le levantó. Al instante sus pies y tobillos se fortalecieron. Versículo 8. Y de un salto se puso en pie en un momento y comenzó a caminar. Entonces entró en el patio del templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Yahweh. Ese poder espiritual de los apóstoles desapareció hace muchísimos siglos por dos razones fundamentales. Primero, el hombre greco-romano adulteró las Santas Escrituras a través de las Biblias. Jeremías capítulo 8, versículo 8. La mano mentirosa del escriba, extraviando la pronunciación del verdadero nombre santo. Por eso es que hoy día se dirigen a Elohe a través de nombres falsos. Y segundo, precisamente como no se pronuncia el verdadero nombre santo, el cual es la llave del conocimiento, el cual es la llave de la ciencia, se desvió la forma de enseñar las buenas noticias del Evangelio hacia el amor al dinero. Por otro lado, usted le dice a un pastor: hay que cumplir con la ley de Moisés, y enseguida te tratan de judío mesiánico, falso profeta, que esa ley es para los judíos, que Cristo es el fin de la ley. Y usted le pregunta: entonces, ¿por qué piden el diezmo? Y te responden: es que esa ley sí está vigente. Se contradicen ellos mismos en sus doctrinas equivocadas, falsas doctrinas, ofrendas. No podemos desconocer que enseñar las buenas noticias del Evangelio conlleva unos gastos económicos elevados. Por cierto, infraestructura, equipos, servicios públicos, etcétera, etcétera. Pero si revisamos con lupa las diferentes epístolas de los apóstoles, encontramos en los Hechos de los Apóstoles, primera y segunda carta a los Corintios, que ellos pedían eran ofrendas. A eso sí tienen derecho los buenos pastores, que sí los hay, porque nadie les está quitando su derecho de participar de la mesa. Pero participar de la mesa no significa vivir como reyes o hacerse ricos a costa de la fe. ¿Te das cuenta? En 3 cortos videos te hemos demostrado con la palabra santa que el diezmo es la vaquita lechera de muchos del sistema religioso actual. No te dejes engañar. Revisa y escucha con atención cada uno de estos videos. Los encuentras dando like en mi perfil y aparece la lista de reproducción. Y no me creas a mí. Investiga y escudriña las Santas Escrituras, las cuales te conducen a toda verdad. En el próximo video, mucho más. Hasta la próxima. Yahweh les bendiga a todos.